Estamos por empezar. Es que no está conectando. Hola. Ay, no me Hola, veo. No me veo. Me veo cortada. Ya. Es que la otra vez que hicimos un video, ¿te acuerdas que hicimos un ajá, video? sí, Salí así igual. Entonces dije, no, ahora sí tengo que verme porque si no. Muy bien. A ver, ahí sí ya me veo, ¿verdad? Bueno, ya, aunque se ve la ahí cara ya te ves. completa. Ah, bueno. Ok, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Un gusto compartir nuevamente contigo Al contrario, esta muchas gracias transmisión. a ti. ¿Eh? Esta transmisión, ¿cómo me escuchas ahí? Ya te oigo bien. A mí ¿Me oyes también me bien? da mucho gusto. Sí, te escucho bien. Me da mucho gusto compartir, pues nuestras habilidades y nuestros saberes, que yo creo que le pueden, pues que pueden ser de utilidad para otras personas, ¿no? Es lo que espero. Claro, Entonces, así será. la verdad que me da mucho gusto porque yo creo que es mucho más enriquecedor cuando lo hacemos juntos que cuando lo hago yo solita. Siempre Así es dicen que muchas gracias. que la unidad da fuerza, ¿no? Así es la sinergia, ¿no? Así es. Pues hoy, Sí, bueno, pues con este tema que me parece maravilloso, ¿no? Que es creer para crear. Y pues bueno, ya hemos estado platicando algo de esto y me parece que va a ser muy interesante. Ojalá que las personas que nos vean por ahí, pues, nos hagan preguntas y puedan interactuar con nosotros, ¿verdad? claro que sí, sería muy interesante y muy enriquecedor el que lo hiciera. Bueno, pues, ¿cómo ves si empezamos? Y no sé, ¿quieres empezar contándonos de qué se va a tratar esto? ¿Cuál es el objetivo o Claro por que qué sí. esta idea? Ok, bueno, mira, este tema es muy amplio, pero a la vez tiene una profundidad muy interesante porque el darnos cuenta que mucha de la realidad que estamos viviendo de manera personal es un reflejo de nuestra condición interna, en ocasiones es muy difícil de creer, ¿no? Porque por lo regular solemos eh, responsabilizar a agentes externos, a otras personas o a las situaciones que acontecen en nuestra vida. En la mañana hacía una transmisión y curiosamente, dentro de ese lapso de la mañana, hicieron un bloqueo a algunos trabajadores de limpia sobre el periférico y a la altura de Cuemanco, ¿no? Sí, Entonces, las personas que se vieron afectadas tras ese bloqueo fueron muchísimas. Eh, y esto me dio la oportunidad de tocar o hacer una ejemplificación sobre el tema que vamos a tocar, ¿no? ¿De qué manera un bloqueo puede afectar nuestro entorno? ¿Y de qué manera el nosotros no tener rutas alternas que nos permitan cambiar la percepción del entorno nos afecta y de alguna manera repercute también en la afectación de terceros o de una realidad que nosotros podamos estar viviendo, ¿no? Fíjate que hay una frase que citábamos de Bert Hellinger, un psicólogo alemán, que hablaba cito la frase que dice que la percepción del mundo es solamente
nuestra, ¿no? Y hoy en día la percepción del mundo, de nuestro entorno, de las situaciones que acontecen en nuestra vida, de alguna manera suelen ser caóticas, conflictivas, difíciles, y, y nos vemos limitados a creer que para que haya una trascendencia en esas áreas, necesitamos de agentes externos para que pueda suceder, ¿no? Era algo así el tema que tocábamos en la noche. Esta parte donde tú dices, ¿no?, que, que, que la percepción es solamente nuestra, yo creo que es como el punto nodal de, de todo lo que los seres humanos viven. Porque a fin de cuentas, lo que nosotros tenemos como resultado o lo que nosotros vivimos depende específicamente de esa parte. Es decir, no, ya en otras ocasiones, cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, de que hay tanta gente que dice, ay, es tan difícil vivir en este país y ganar dinero y vivimos como pobres y vivimos mal y no sé qué y no sé cuánto, y tú ves a mucha gente que tiene dinero, ¿no? Y esa gente que Mm, tiene dinero no está pensando que el dinero no llega fácilmente. Entonces es su percepción de cómo es la vida lo que hace que su vida sea de esa manera, ¿no? así es, Eh, claro. los, los acontecimientos, todas las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida, no son más que eh, situaciones, digamos, que con una condición neutra. Y nosotros le ponemos a nuestro juicio la etiqueta de si es bueno, si es malo, si debe de ser, si es correcto, si es incorrecto, etcétera. Y dependiendo del juicio que le demos, es decir, la interpretación que hacemos por nuestras, pues por lo que hemos aprendido, por nuestros condicionamientos, a partir de eso es donde nosotros ponemos ese juicio. Y dependiendo del juicio, entonces eso nos causa emociones, ¿no? Eh, Así es. lo maravilloso de esto es ver cómo un simple pensamiento y una simple interpretación de algo que está fuera y que puede ser para unos de una manera y para otros, o sea, para unos puede ser un acontecimiento que les dé alegría y para otros puede ser un acontecimiento que les cause angustia, terror, etcétera, ¿no? Entonces, ver que solamente es la interpretación y saber, eso yo creo que nos puede ayudar o puede ayudarle a muchas personas para que empiece a modificar eh, pues lo que yo siempre he dicho, ¿no? La paz que es lo más importante para mí, la paz es lo más importante que un ser humano puede tener. Y así se consigue, de acuerdo a las Sí, interpretaciones que hacemos, ¿no? claro. Y, por ejemplo, ayer ponías tú un ejemplo muy interesante con respecto a un hecho neutro, como lo podría ser la lluvia, ¿no? Lo manejabas como un ejemplo. Así es. Es que yo, bueno, esa también es algo que siempre he mencionado, ¿no? Como si tú tienes una experiencia con la lluvia, por ejemplo, aquí en Cancún, cuando llueve, llueve como muy fuerte 10 minutos, ¿no? Pero hay muchas calles que se inundan, se vuelven lagunas, así literal lagunas, ¿no? Que tienes que pasar con. Entonces, llover para nosotros no es muy agradable porque si tienes que salir,
entonces ya no puedes salir, o si sales se te puede quedar el coche a medio camino y cosas así, ¿no? Entonces, no es, cuando lo ves así, la primera vez a lo mejor que llovió y que yo acababa de llegar y salgo, pues yo ni enterada estaba de que iba a haber esos encharcamientos, ¿no? Entonces, pues yo salí y ya tranquilamente fuimos. Pero de repente tienes esa experiencia y a partir de eso, de esa experiencia del pasado, pones el juicio de no puedes salir, es feo que llueva porque entonces eh, tu coche se puede quedar parado, se puede descomponer, etcétera. Pero sin embargo, también hay momentos, por ejemplo, en que puede estar lloviendo y eso hace que refresque. Entonces puedes decir, ay, qué rico que está lloviendo. O sea, o puede ser que esté lloviendo en algún lugar en donde tienen plantíos y necesitan que la cosecha, necesitan de agua para la cosecha, para que la cosecha no se muera. Y por supuesto que para ellos va a ser una bendición el que esté lloviendo, ¿no? Entonces depende Claro, de lo que queremos, depende de nuestras expectativas, depende de nuestras programaciones y depende de varias cosas el que nosotros seamos felices o infelices con lo que esté pasando allá afuera. No es el acontecimiento en sí, sino la interpretación que yo le doy a a ese acontecimiento, lo que genera que yo tenga una emoción, ya sea una emoción de paz o una emoción de miedo, una emoción de enojo, o de felicidad, o bueno, X, ¿no? Cualquiera. así Sí, es. Eh, Poníamos otro ejemplo, por ejemplo, poníamos el ejemplo cuando viajamos tres individuos en un auto, eh, vamos viajando a una velocidad moderada y de repente se nos mete algún vehículo, se nos cierra y estamos a punto de chocar o estamos a punto de tener un accidente. ¿Ah? sí, Entonces, la reacción de los tres individuos que viajamos en el mismo auto en ocasiones suele ser diferente. Seguramente el que va conduciendo se va a enojar, se va a sí, molestar perdón, es porque que estoy muy no te incómoda ahí preocupes. que no me veo. Perdón, perdón, perdón. Ya, sí, Entonces el conductor, cuando se le cierra el auto, puede reaccionar de manera abrupta, violenta, le puede dar una mentada de madre al que se le atravesó y, ah, y tener una reacción de bajarse a golpearlo, ¿no? Una reacción violenta. Pero tal vez el copiloto le diga, no, cálmate, cálmate, no pasó nada, nada más fue un imprevisto, no pasó nada, todo está bien, y lo calma, ¿no? Y entonces el que viene detrás seguramente les dirá, hacen mucho alboroto, ¿no? No, o sea, no fue para tanto. Cada uno de ellos tiene una reacción diferente ante un mismo suceso. así es. De igual manera, nuestras reacciones y nuestra percepción de los acontecimientos, como bien lo mencionas, estoy de acuerdo con ello, está basado en todos los introyectos que nos han sido dados, en todo el sistema de creencias y en los patrones de conducta aprendidos a lo largo de nuestra historia de vida, ¿no? Y el mecanismo que de una manera inmediata hace saltar esos resortes internos ocultos, pues se debe a esa formación, a esa información que hemos recibido. Por ejemplo, hablábamos de lo que implica una grosería, ¿no? Cuando alguien nos dice alguna grosería por la calle, realmente la palabra en sí no tiene ningún significado para algunos y para otros es la mayor ofensa, ¿no? Mm.
y es a través de la interpretación que le damos a ese acontecimiento. Por ejemplo, hoy en día, te escucho, te escucho. Sí. No, es que te iba a decir que incluso, porque estaba pensando, cuán- cuántos, cuántas palabras tenemos nosotros que utilizamos como grosería y que en otros países no lo son, ¿no? O al revés, en sentido contrario, cuántas eh, palabras tienen en otros países donde, no sé, no, por ejemplo, nosotros nombramos una fruta o algo así y ellos se ofenden terriblemente porque para ellos eso es una grosería, ¿no? Pero es Claro, solamente esa interpretación de acuerdo a lo que decías tú, a toda eh, el condicionamiento que traemos ahí impuesto, ¿no? Es la forma en cómo hemos aprendido las cosas. así es. Y bueno, precisamente como hemos aprendido a reaccionar ante ciertas situaciones, a través del tiempo se van volviendo una normalidad, una característica de nuestra propia vida. Eh, para mí ha sido muy importante de pronto hacer un análisis muy honesto consigo mismo para observar las diferentes áreas de nuestra vida y ser objetivo y honesto en la cual están funcionando. Hablábamos de un tema que hoy está afectando de manera global diferentes áreas de nuestras vidas, económica, social, sexual y emocionalmente, que es esta situación de la pandemia. Pero no tan solo es lo que está aconteciendo hoy de manera global, sino es en nuestro entorno inmediato. ¿En qué aspectos de nuestra vida no estamos bien? ¿En qué aspecto de nuestra vida estamos teniendo limitaciones? ¿En qué aspectos de nuestra vida estamos experimentando desesperanza, angustia, miedos? Y había un tema que tocaba yo en la mañana, en el cual decía que hay situaciones que nos mantienen muy cerca del infierno y muy lejos del cielo, ¿no? Y las emociones, cuando se convierte en un campo de batalla, se asemejan mucho a la descripción que se le da a a ese elemento de sufrimiento llamado infierno, ¿no? O sea, al caos interno que no te permite, como bien lo dices, experimentar la paz. Y es que nuestra vida está girando de una manera muy vertiginosa, muy rápida. Estamos en una época de que todo queremos rápido. La comida rápida, eh, la cura rápida, ¿no? Las soluciones rápidas, que seque, que eches la ropa y salga seca y lavada y planchada de un golpe, que nada más le aprietes un botón y te salga la sopa, el guisado y el postre, ¿no? Este, y Que de te igual vayas a manera, dormir y al otro día ya hayas bajado 30 kilos, ¿verdad? Que subiste durante los ajá, años. ¿no? Yo tenía una amiga que vendía pastillas para adelgazar y decía que era la maravilla, la poción mágica, ¿no? En 15 días vas a bajar. Bueno, y de pronto creemos que también nuestra percepción de nuestro entorno, la percepción de nuestro mundo, de pronto nos escudamos mucho en la generalización, en el creer que todos estamos viviendo de la misma manera en que yo vivo, ¿no? Que si estoy mal económicamente es porque todos estamos mal económicamente, ¿no? Sí, pero ¿Se era lo que escucha? te decía, ¿no? A fin de cuentas, eh, lo hablamos mucho con una paciente que tengo, de cómo esa es
tu realidad, ¿no? Es como cuando dicen, es que no vas a poder, y el no vas a poder significa que ese es lo que es la realidad de la otra persona, que no puede, ¿no? O que no ha podido, y por eso te dice que tú no claro, vas a poder. Sin embargo, eso no quiere decir que sea tu realidad. Y justamente tu vida es de acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a lo que tú, por eso decíamos, por eso se llama esto, creer para crear, ¿no? Depende de lo que tú creas, es cómo vas a ir fluyendo en la vida, cuáles van a ser, a ir siendo tus resultados, cuáles van a ir siendo para empezar tus pensamientos, ¿no? Y de ahí tus emociones y tus actos, así es. dependiendo de cuál ha sido tu perfil, digámoslo así, ¿no? Ayer decías, es la percepción única basada solamente en mi condición, mi formación, mi información, ¿no? Eso me encantó porque hasta lo escribí, aquí lo tengo así tal cual. Dice mi información introyectada a través de mi forma de vida. No hay, Así es. pues es solamente mío. Y a Así es. partir de eso es que tenemos entonces nuestros resultados. Y no es magia. Fíjate que, bueno, a mí me llama mucho la atención que muchas personas dicen, ay, esto que tú dices que si crees en algo bonito, entonces vas a tener algo bonito, ¿no? Pero a mí me parece más ilógico pensar que las cosas se dan quién sabe por qué, Ah, a creer que eres tú quien está realmente determinando esos resultados, ¿no? Decía una pacientita en la mañana, bueno, ¿por qué si yo puedo darme cuenta que hay algo que no me gusta y que lo puedo cambiar, por qué otras personas no lo pueden ver? Bueno, no todos tienen la misma capacidad. Pareciera muy lógico, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues no todos tienen, bueno, no todos tienen la información, no todos tienen dependiendo de toda esa formación y todos esos condicionamientos de los que con los que hemos crecido, ¿no? así es, fíjate, hay una historia muy interesante que hace referencia a esto que estás mencionando. Ahora que ya se acercan las fechas de Navidad, dicen, que una metáfora, ¿no? Que dentro de una familia, en las vísperas de Año Nuevo, en las vísperas de Navidad, la abuela cocinaba un pavo y lo preparaba de una forma única. La familia estaba fascinada de la preparación que la abuela magistralmente aplicaba a la cohesión del pollo, ¿no? Entonces le echaba aceite de oliva, sus aceitunas, 100 gramos de carne molida, manzana picada, pero había una acción que era lo que le atribuían al sabor del pavo, que antes de meterlo al horno, le cortaba el rabo al pavo y entonces lo metía y todos quedaban fascinados con su sabor. Cuando muere la abuela, la madre de familia heredó la receta y la preparaba igual. Le echaba su aceite de oliva, sus 100 gramos de carne molida, su manzana de forma exacta. Y antes de meterlo al horno, ¡fum! Le cortaba el rabo al pavo, ¿no? Y envejece la madre y la hija mayor toma la batuta. A través, lo que decías, de la información, de la formación, del introyecto, del patrón de conducta, que ahorita de una forma muy superficial estamos tratando de escribir en esta parábola, si se puede llamar así, Uh-huh. y se darán cuenta por qué. Entonces la hija mayor decide tomar la batuta y preparar el pavo. Y le pone 100 gramos de carne y le pone
su aceite de oliva y le pone su manzana, pero se le olvidó un detalle. Lo metió al horno y no le cortó el rabo al pavo, ¿no? Y cuando lo sacó, todos se quejaron. Este pavo no sabe igual. Este pavo no sabe igual. ¿Cómo pudo ser? Es que no le cortaste el rabo como lo hizo mi abuela, como lo hizo mi madre. Por eso no tiene el mismo sazón. Entonces se levanta la madre y les dice, pero ¿por qué creen ustedes que cortarle el rabo al pavo le daba un sabor especial? Pues porque así lo han hecho todas las generaciones. Ya dijo, bueno, nosotros lo hacíamos no por darle un sabor especial, sino porque nuestro horno era más pequeño y el pavo no cabía en el horno. Por eso le cortábamos el rabo, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta cómo muchas acciones que repetimos en nuestra vida, muchas reacciones, han sido parte de una formación que ha tomado una inercia que nos lleva a actuar y a dar por hecho que esa es la forma en la cual debemos hacerlo, ¿no? Y de igual manera en nuestra vida cotidiana, a través de esa misma formación, reaccionamos ante ciertas situaciones, ¿no? En en los lineamientos que cada familia le va dando hacia las conductas, hacia las interpretaciones que le damos a ciertos sucesos y la forma de reaccionar, ¿no? La forma de reaccionar. Por ejemplo, ante un deceso lo podemos ver bien. Muere un familiar y hay hijos que se desmayan y se azotan y se desgarran y sufren, ¿no? Y hay otros que, por supuesto, se duelen, pero reaccionan de una manera más diferente, ¿no? De una Fíjate que manera diferente. ayer estaba, justamente estaba hablando con otra paciente y fue ese el ejemplo que le di, pero no en este caso, sino, por ejemplo, hay ciertas sociedades donde morirse es casi un premio, ¿no? Es como que te estás graduando ya de esta vida y entonces, y cuando la gente se muere, en vez de hacer todo ese funeral triste, o sea, ¿no? Valga la redundancia, fúnebre, eh, doloroso, etcétera, ¿no? Es gozoso, o sea, para ellos es gozoso, la gente en vez de vestirse de negro se viste de blanco, lleva flores, lleva música, y para ellos es maravilloso que este ser humano haya podido ya trascender la vida, ¿no? Así es. Entonces, y Sí, eso solo depende de, pues eso, de nuestra idea. Pues es una interpretación que se hace de la muerte, pero la muerte no tiene ninguna etiqueta ni ninguna característica específica. La muerte es muerte y ya, o sea, es neutra, pues, ¿no? Eso que estás claro, diciendo es como, así es. Y y si me bueno, permite, perdón, sí, sigue, no, adelante, continúa, continúa. adelante, adelante. Te iba a comentar, y si me permites también mencionar algo, es que hablábamos, por ejemplo, hace rato de la lluvia, ¿no? Que para ti puede ser buena porque a lo mejor tienes un plantío y para mí es mala porque me voy a mojar para salir a trabajar, ¿no? Pero también a mí, o sea, es decir, no solamente esos juicios cambian de persona a persona, sino que yo puedo tener diferentes juicios en un determinado momento dependiendo de lo que esté, o sea, del acontecer, digamos, ¿no? O sea, si yo tengo que Claro, salir a trabajar y está lloviendo, pues pienso, me voy a mojar, o si salgo y me mojo, me va a disgustar la lluvia, etcétera, ¿no? Pero si yo voy a estar aquí metida en mi casa, o si me gusta salir a mojarme en la lluvia y voy y disfruto mojarme en el charco y demás, y después me meto a mi casa, me baño y me visto y ya me estoy tranquila,
hasta disfrute la lluvia, ¿no? Pues, pero depende del momento. Yo puedo tener diferentes interpretaciones de un mismo acontecimiento. No es que nada más cambie de persona a persona, sino de una sola persona puede tener diferentes este, interpretaciones, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, lo mismo era aplicado a otras áreas, ¿no? En las cuales, de una manera, si generalizamos, nos estamos privando de la oportunidad de poder asumir una responsabilidad y tomar acción sobre de esa realidad que estamos percibiendo. Porque a final de cuentas, el único que puede cambiar esa realidad es uno mismo. En ti está la decisión, en ti están los elementos para poderlo realizar, pero sobre todo partiendo de la responsabilidad que nos da el asumir el papel de observación que nos da la responsabilidad de nuestra realidad. ¿A qué voy? Muchos pueden estar viviendo crisis económicas, crisis sociales, familiares, eh, estar siendo presas de emociones inciertas. Si me encapsulo en la generalización de que todos están igual, puedo caer en un confort que me lleve a decir, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Así soy y qué. Nací para sufrir. Así nos tocó vivir, decía Así nos Cristina tocó vivir, Pacheco. ¿no? Así, sí, sí, así nos tocó vivir. Pero si me doy cuenta que la realidad externa es un reflejo de mi condición interna y que puedo cambiarlo, que lo puedo mejorar a través de esa observación personal, entonces, como lo mencionábamos, sí hay elementos sobre los cuales pueda yo sobreponerme a esas dificultades. Tú mencionabas bien el proceso creador, ¿no? Esa triada creadora, que es el pensamiento, la emoción y la acción. Tú hablabas de algunas personas, ¿no? Que proyectan realidades catastróficas, realidades desoladoras, ¿no? De desesperanza en su vida. Pero si nos damos cuenta cuáles son pensamientos siempre negativos, porque siempre está mal el día, están viendo la negatividad y pensando en esa negatividad, experimentando esa negatividad como realidad a través de las emociones, que como bien lo dices, no son negativas ni positivas, son emociones generadas a través de esos procesos. La angustia, la desesperanza, el miedo, la soledad, ¿no? Se comienza a convertir en un campo de batalla que lógicamente se manifiesta en la tristeza, en la depresión, ¿no? En el aislamiento o en en ciertas actitudes, ¿no? Que ya nos llevan a crear todo ese caos interno a una realidad que en el fondo no nos agrada. Sí, definitivamente yo creo que parte de lo importante de hablar de esto es encontrar que haya algunas alternativas que puede tenerlas, o sea, que podemos tener todos para modificar estas situaciones, ¿no? O sea, lo importante es comprender que como es una condición que yo he estado haciendo, ahora lo puedo hacer diferente, ¿no? Como dices bien, responsabilizándome de este cambio, de esta modificación de patrones y de circunstancias, este, eh, entendiendo que solamente depende de mí, ¿no?
En la mañana me decía una paciente, es que yo no sé si me debe de importar lo que hace mi marido, ¿no? Le digo, pues fíjate que yo creo que no te debería de importar. O sea, yo lo que voy es, lo único que nos debería realmente importar es lo que hacemos nosotros, porque Así es en es. el único lugar en donde nosotros tenemos injerencia, ¿no? Y nosotros estamos todo el tiempo metiéndonos en la vida de todo el mundo, viendo cómo hacen las cosas los demás, qué hacen, por qué lo hacen, si está bien, si no está bien, si lo deberían hacer diferente y no sé cuántas cosas pensamos, ¿no? Entonces, la idea es, no tendría por qué importarme la vida de nadie. O sea, la única vida que debería de importarme es la mía porque es la única en la que tengo injerencia, ¿no? Y entonces estar llenando, digamos, mi vida de todo lo necesario para, para que yo esté bien, pero incluso para poder compartir con otra persona, ¿no? O sea, algo que yo pueda compartir con los demás, con quien sea, pero yo solamente puedo compartir cuando yo tengo ese algo que dar o ese que compartir. Y nosotros Claro, y estamos sobre siempre, todo, ajá, claro, y sobre todo la disposición de esa realidad. ay, perdón, me sonó una alarma. Cuando tú te das cuenta de lo que está pasando y que te das cuenta que realmente eres tú quien no solo puede, sino debe cambiar tu vida, ¿no? Entonces empieza esa responsabilidad y empieza esa decisión, porque obviamente sí, si no tienes la decisión de cambiar las cosas, a veces con que digas, ¿cómo le haré? ¿No? Tengo la intención, estoy decidida a hacerlo, yo La no sé intención. cómo, pero, y entonces encuentras la manera. Te aparecen personas que te dicen cómo, te aparecen. Ayer que te estaba yo diciendo algo justo de la Alicia en el País de las Maravillas, ¿te acuerdas? Y Sí, justo sí, hoy me llega algo que con lo que hice la invitación de hace rato, ¿no? De ajá. Alicia, que tiene que ver justamente con eso, de hablaba sobre los pensamientos. Entonces, las cosas se aparecen cuando tú realmente las pides. Y yo creo que, fíjate, no creo que sea magia. Yo creo que las cosas están ahí todo el tiempo, pero cuando tú tienes una intención, cuando tú estás decidida o decidido a algo, entonces empiezas a ver justamente lo que necesitas. O sea, ahí hay 40 cosas y tú solamente vas a tener realmente, ¿cómo se dice? Que tú realmente vas a percibir lo que te sirve a ti y en lo que estás poniendo tu atención. Así Si es. tú tienes, por ejemplo, un pensamiento de que la vida es bonita y demás, y vas por la calle, seguramente te vas a encontrar gente que está ayudando a otra gente, personas abrazándose, personas cargándole la bolsa a una persona mayor, haciendo cosas bonitas, ¿no? Claro, El parque con flores, con vegetación, etcétera. Pero si tú piensas que la vida es fea, seguramente te vas a encontrar con que, es decir, lo que vas a ver es que hay alguien que te está, alguien que le está robando al otro, alguien que le está golpeando, que le está peleando por ahí, o sea, o que le están pegando al perrito, etcétera, ¿no? Todas esas cosas depende en qué estás poniendo tu atención. Y ahí es donde viene esa responsabilidad y ¿cómo se dice? El estar en el aquí y el ahora y saber qué es lo que tú quieres ver, porque todo existe, no hay cosas que no existan, ¿no? Es claro, decir, por ejemplo, así como existe alguien
que le da de comer al perrito de la calle, también existe alguien que lo va a patear, ¿no? ¿Qué Sí, es lo que claro. tú ves? Pues ves lo que tú estás pensando. Si tú estás pensando que la gente es mala y que no quieren a los animales y los maltratan, entonces te vas a encontrar pura gente maltratadora. Pero no es que solamente eso es lo que haya, es que eso es lo que tú ves. Es decir, tú estás volteando, digamos, que del lado izquierdo está el señor que le da de comer y del lado derecho está la que le patea, ¿no? Pero entonces, como tu atención y toda tu mente está en que la gente es mala, entonces tú vas a ver a la señora que patea, pero si tu atención y tu intención está en, en la gente que es buena, digamos, ¿no? Entonces tú vas a ver al señor que le está dando de comer al perrito. Así es Claro. simple. Y de ahí se deriva la percepción de que todos los hombres son iguales, de que todas las mujeres son iguales, de que todos estamos de la fregada, de que esta vida ya no tiene sentido ni salida. Me viene a la mente un juego que seguramente conoces, que en la adolescencia se jugaba, que consistía en observar los bochos amarillos, los Volkswagen amarillos. Y cada que pasaba un Volkswagen amarillo, le dabas un golpe al de al lado. Y le decías, bocho amarillo, ¡pum! Pasaba otro bocho amarillo, bocho amarillo. Y si tú ibas despistado, el otro ya veía un bocho amarillo, ¿no? Pero si no pones atención, no te das cuenta que hay muchos bochos amarillos, hasta que centras tu atención en un objetivo específico, ¿no? De ahí la importancia de desarrollar lo que hablábamos, la atención hacia lo que te conviene, ¿no? Hacia lo que te genere una mayor condición de tranquilidad y de paz o de alegría, que te pueda generar una atmósfera más agradable a la que estás viviendo, ¿no? Se hablaba mucho de la importancia de la concientización, la responsabilidad y creo que la más importante y la que mencionabas tú, la decisión de hacer algo. ¿Por qué? Porque ni el terapeuta más preparado, ni el individuo más eficiente, ni el ente espiritual más poderoso que pueda existir podrá hacer algo en tu vida si no das tú la autorización para que la transformación suceda. Si no Claro. estás dispuesto a recibir ayuda, ¿no? Si no estás dispuesto a tomar una ruta alterna. Hablaba yo de la manifestación que En hubo. la mañana. Todos quedaron atascados y ahí jalándose los cabellos para los que tienen cabello, otros viendo el reloj, otros desesperados, ¿no? Pero hubo quien se salió por una ruta alterna, se desvió del caos. Yo creo que una decisión y empezar a observar las opciones que tenemos para salir del caos, las rutas alternas que nos ofrece una terapia, que nos ofrece un consejero, que nos ofrecen innumerables caminos que nos pueden proporcionar una alternativa de cambio, este, me parece muy importante porque una decisión puede cambiar el rumbo de nuestro destino, ¿no? Eso es importante. Pero estar dispuesto, lo que hablabas, desde la intención, estar dispuesto a cambiar no al mundo, sino mi propio mundo, ¿no? Sí, pero cuando cambias tu mundo, cambia el mundo exterior, ¿no? Cambia el mundo. Así Decía es. Owen Dyer que no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como somos.
Entonces, a partir de Así lo que es. nosotros somos, es la interpretación justamente que hacemos de ese mundo allá afuera. Claro. Y mira, ya mencionábamos del mecanismo que ha creado un caos en nuestras vidas, ¿no? Pensamiento. Si observamos el tipo de pensamientos con el que nos levantamos, ¿no? Si te las pasas viendo el noticiero que habla de puro desastre, si te la pasas viendo las novelas de Rosa de Guadalupe, todas esas novelas que te introyectan información equivocada de la vida y del mundo, ¿no? Las series de crimen y de muertos y de caos, ¿no? Llegaremos a creer que esa es la vida. Además, Sí, si toda esa información la damos por hecho, ¿no? Y la sentimos como una realidad, vamos a reaccionar ante esa realidad, ¿no? Se me fue ese mecanismo. Ah, esa fase. Dicen que solo hay un principio que mantiene al hombre en la más completa ignorancia, y es el despreciar antes de comprobar. Y regularmente es más cómodo, ¿no? Quedarnos en esa condición y lamentarnos de esas realidades y pues ya, no hay nada que hacer. O tomar la decisión de cambio y hacer uso de los elementos que ofrecen diferentes alternativas para comprobar que estos temas pueden llevarnos a experimentar un rumbo diferente en nuestras vidas y a crear también una realidad diferente de nuestro propio mundo, que a su vez nos llevará a darnos cuenta que el mundo no es un callejón sin salida y que hay muchas cosas por las cuales vale la pena vivir. sí, te iba a mencionar hace rato, este, se me fue lo que te iba a decir, que decías de las alternativas, ¿no? Alternativas que tú estabas hablando de ver las telenovelas, las noticias y todas estas cosas. Y fíjate que eso es como algo como muy fácil de detectar, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo un entrenamiento, le llamo entrenamiento para el alma, que Ajá. se trabaja 21 días, en donde, por ejemplo, les hablo en un momento de qué nos nutrimos. Pero déjame decirte, Juan Luis, que hay cosas que son tan naturales y que parece que no son, eh, digamos así, de agresivas o de, ¿no? Como las telenovelas o como las noticias. Simplemente, por ejemplo, las canciones. Las canciones que generalmente se supone que son de amor, ¿no? Y el 98% de canciones no son de amor, son de desamor, de odio, ¿sí? Entonces, oímos esas canciones todo el tiempo como si cualquier cosa y nos estamos programando, ¿no? Así como de, pues y luego cómo vamos a pensar que hay hombres buenos en este mundo si todos son ratas de dos patas y como dice esta, ¿no? Sí, o sea, y hasta nos reímos cuando oímos esa canción, Claro, pero realmente estamos introyectando, a veces hasta sin querer, nos estamos programando, pues, y entonces estamos claro. teniendo la percepción de que los hombres son ratas de dos patas, ¿no? Pero ni siquiera lo ponemos en tela de Animal juicio, rastrero, ¿no? ¿sí? Y ni siquiera lo ponemos en tela de juicio, o sea, simple y sencillamente lo oímos y oímos tantas cosas, o Claro. sea, vemos tantas cosas. Eh, hace poco escribía ahí en el blog de la página aquí que alguien mandó una oración y la oración decía, Dios, no permitas que este maldito virus se siga llevando a tanta gente, ¿no? Y no sé qué, entonces todo se oía bien bonito, porque sí se oye bonito, ¿no?
y decía, bueno, que nadie más muera por este virus y no sé qué. Bueno, ajá, y la gente que se muere por cáncer, y la gente que se muere de hambre, y la gente que se muere de neumonía y de diabetes y de, o sea, de todas esas cosas de las otras cosas que se muere la gente. O sea, de eso no se debe morir ya nadie, pero de otras cosas sí, o cómo está la cosa. Es decir, la gente se muere, la gente se va a morir, todos nos vamos a morir, ¿no? En algún Claro, momento. Entonces, la gente que se muere de esto o de cualquier otra cosa, pues es porque de alguna manera era parte de su, ¿cómo se dice? Su forma de vida, lo que determinó en algún momento que así se iba a morir, ¿no? Que era el momento de morirse y no porque el maldito virus, pues, ¿no? Entonces, imagínate cómo, o sea, cuando nos mandaron fue en un grupo y todo el mundo decía, sí, hay que orar para que eso ya no siga sucediendo y no sé qué, ¿no? Y 80 gentes dijeron, sí, estamos orando para que, o sea, porque suena bonito, pero es absurdo. O sea, ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que estamos claro. escuchando, que estamos leyendo, que parecen bonitas, ¿no? O de un señor ¿cómo se llama eso? Psicólogo que escribe también, que ha hecho muchos libros, que un día decía que, que era mejor una soledad, ¿sí? Una soledad digna que que estar con gente tóxica o algo así decía, ¿no? Y yo, por ejemplo, digo, bueno, todo el mundo te dice, no, sí, perdona a la gente tóxica, pero aléjate de la gente tóxica y no sé qué. Y yo digo, a ver quién, que levante la mano el que esté libre de pecado, ¿no? Como dicen, que tiren la piedra el que esté libre de pecado. ¿Acaso tú no eres tóxico jamás? Nomás fue por, nada más fue por un breviario cultural. Claro, Claro, alguna vez hemos sido y somos y seremos tóxicos. Entonces, claro. ¿de qué se va a tratar la vida? De que nadie se hable ya con nadie y que todo el mundo se separe de todo el mundo, porque, o sea, ni siquiera tiene lógica, pues, pero no lo pensamos. Se oye bonito y entonces nos dejamos llevar por esas cosas. Sí, hay información muy sutil, pero que sí nos condiciona, ¿no? Claro. Claro. Y entonces aquí a lo que decíamos, que unas de o sea, las alternativas que tenemos para sobreponernos de estas condiciones, pues son justamente la responsabilidad y la atención plena de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que decimos, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo otra paciente que todo es difícil, para ella todo es difícil. Ay, no, es que eso es muy difícil, es que eso es muy difícil y es que es muy difícil. Y entonces, evidentemente, pues la vida se le hace dificilísima, ¿no? Difícil. Exacto. Y entonces ahí es donde podemos empezar a tener esa atención y cambiarlo, porque lo podemos cambiar, ¿no? Eso es lo importante, como dices, tomar la decisión de cambiarlo y a lo mejor en el momento no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero seguro que vamos a encontrar la forma. Por supuesto. Y hablábamos también de, fíjate, cómo hemos perdido autoridad sobre los pensamientos, las emociones y las reacciones. Estamos a merced de ellas, viviendo viviendo en el caos y creyendo que estamos condenados a estar ahí, Uh -huh. ¿no? Y hablábamos, fíjate, de desarrollar o de poder descubrir recursos más poderosos que nos permitan sobreponernos a esas condiciones, ¿no? O sea, yo estoy a merced de las circunstancias, Uh -huh. yo estoy a merced de los acontecimientos, yo estoy a merced de los pensamientos y estoy a merced de las emociones.
y el desarrollar recursos internos que nos permitan tomar el control para decidir qué pensar en una alternativa diferente entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Si me conviene estar pensando que el mundo es un callejón sin salida, o pensar que hay alternativas para poder alcanzar mis metas y mis objetivos. Si me la paso pensando que mi vida es desgraciada y que es horrible y que esta situación me va a matar y me va a llevar la fregada, concedido, eso va a suceder. Pero si tengo la alternativa y la capacidad y desarrollo una condición que me permita apagar esta forma no conveniente de pensar, ¿no? Y elijo una forma creativa que me permita observar cosas buenas en mi familia, que me permita observar cosas buenas en mis hijos, que me permita observar cosas buenas de la vida, que me permita observar desde la gratitud muchas beneficios de los que yo estoy gozando el día de hoy. Seguramente también experimentaré sensaciones diferentes, ¿no? En lugar de estar torciendo la cara y estar enojado todo el tiempo, seguramente me sentiré feliz porque hoy salió el sol, porque hoy tuve que comer, porque hay un techo en el cual puedo dormir, ¿no? Y seguramente ahí cambiará la realidad también de mi vida. Estoy seguro de Claro, eso. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy tan seguro? Uno, porque te conozco y tú eres un ejemplo de eso. Dos, porque me conozco y sé que esto no es un concepto, es una realidad que hemos aplicado en nuestras propias vidas. Mira, van 7 meses, 8 meses o 9 meses ya de esta pandemia, y para muchos los 3 primeros meses ya nos estábamos muriendo, ya de hambre, ya nos veíamos vendiendo nuestros riñones en pepitas en algunos el metro. sí, ¿no? Y mira, han pasado ya 8 o 9 meses y no ha pasado nada de lo que pensamos, porque el miedo regularmente nos lleva a sufrir antes del golpe, ¿no? Un golpe que muchas veces no llega. Así es. Dicen que es más doloroso el dolor, el miedo, ¿cómo es? Es más doloroso el miedo que el dolor mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces sufrimos por el 90% de las situaciones por las cuales sufrimos no llegan a suceder nunca. Solo son Y imaginación. poníamos el ejemplo de los hijos, ¿no? Cuando un hijo no llega, que no contesta el teléfono, se dispara a mi lado oscuro y empieza a pensar que ya lo atropellaron, que ya lo mataron, que ya se lo robaron. Empiezo a sufrir como si ya hubiera sucedido y cuando entra le doy un cachetadón porque no me dejó dormir, ¿no? Y si le pregunto, se le acabó la pila, no había taxis o se estuvo Se le fue divirtiendo y el se le tiempo y fue no la cuando hora, se dio se cuenta, le fue el tiempo. ¿no? Así es, ¿no? Y entonces ese mismo mecanismo del cual hablábamos, observándolo desde una responsabilidad y desde la disposición de cambiarlo, nos lleva a desarrollar condiciones, recursos internos que se sobreponen a esa condición para poder tener control sobre lo que piensas. La observación, o sea, el poder, desarrollar un poder interno que nos permita controlar lo que pensamos, que nos permita decidir lo que sentimos. Por ejemplo, las pasiones, ¿no? Las dependencias, que por supuesto son dañinas para mí. Poder tomar control sobre eso para poder ceder la confianza, para poder ceder la libertad, a partir, por supuesto, desde el amor propio, desde el amor personal. Por eso el énfasis de que todo el trabajo de cambio, todo el trabajo de desarrollo, todo el trabajo de transformación
debe de surgir a través de mí mismo, ¿no? Ujú. Y eso me llevará a poder tener una percepción diferente de la vida. ¿Cómo Fíjate, lo aquí podemos hacer? permíteme, es que Isela nos está contando que su hijo está enojado porque le gusta su carrera y la disfruta mucho, pero que esta modalidad de estar encerrado y de estar tomando en línea, supongo, no le gusta, ¿no? Y que tenía una actitud negativa. Y dice que hubo que aterrizarlo un poquito. Hola Isela, para empezar, buenas noches. Qué gusto Buenas noches, verte. maestra Isela. Un gusto que esté Este, conectada. y entonces, pues tiene que ver, ¿no? Es justamente, es su percepción. O sea, si él está estudiando una carrera, da igual cómo la estudie. Si está aprendiendo, da igual cómo la aprenda. El caso es que para él su percepción está teniendo la percepción de que pues así no debería de ser, ¿no? Que está más divertido si va a la escuela, ¿no? Pero bueno, Sí, ahí es a donde ibas tú a comentar qué elementos o qué herramientas puede haber para modificar esto, ¿no? A eso ibas. así es. Cómo podemos tomar control sobre mi condición interna, pensamiento, emoción, secreto, reacción? ¿Cómo poder tomar el control cuando yo he sido el controlado? Bueno, ayer hablábamos de desarrollar recursos eh, internos, desarrollar recursos espirituales para poder tomar el control de esos aspectos de mi vida. Curiosamente, fíjate, tú mencionabas eh, una práctica que nos puede, en momentos de caos, de crisis, en principio, devolver la tranquilidad, la objetividad y la serenidad antes de reaccionar de una manera abrupta. ¿Y era cuál? Respirar. O sea, La es decir, respiración. la respiración profunda, la respiración este, diafragmática, se me fue el nombre ahorita de repente, respirar con el diafragma, ¿no? Inflar el estómago y comprimirlo, y la respiración profunda te hace que te relajes, te da oxigenación al cerebro. Entonces, cuando estás así, todo acelerado y con pensamientos que no son muy agradables, etcétera, y que estás antes de estallar o de ser reactivo, ¿no? Entonces, si tú respiras, de hecho, había antes un anuncio, ¿no? Que decía, antes de pegarle a Cuenta tu hasta hijo, 10. no sé qué, ¿no? Cuenta hasta 10. Pero no es nada más cuenta 10, es decir, respira mientras estás contando hasta 10, ¿no? Entonces, la respiración te hace definitivamente que que todo tu ser se conecte, este, tu ser espiritual también, ¿no? Es decir, te conectas con tu cerebro y te conectas con algo, ¿no? Energético, como Tu tú lo poder quieras supremo, llamar, Dios, divino. universo, lo que sea, tu yo superior o como tú le quieras llamar, y entonces te conecta y está oxigenando absolutamente todo, ¿no? Y está es como resetear todo, o sea, la bronca, y entonces dices, a ver, bueno, ok, ya reseteé, ahora qué hay que hacer, ¿no? Y entonces puedes tomar decisiones adecuadas, puedes este, encontrar soluciones a muchas de las cosas que a veces nos ponemos todos así, ¿y ahora qué voy a hacer? Y corremos, decía mi prima, como perrito en periférico, ¿no? Damos vueltas de aquí para allá, pero no solucionamos, ¿no? Porque estamos en la desesperación, como decías tú hace rato. Y entonces, respirar es una de las formas maravillosas que tenemos
para poder tranquilizarnos. Este, hay gente que no duerme, ¿no? De repente, que dice que no puede dormir. Entonces, respirar, por ejemplo, es una forma maravillosa, porque empiezas a respirar, empiezas a hacer esta respiración y te quedas dormido sí o sí. Claro. Tomar agua simple, por Bueno, ejemplo, es otra posibilidad, ¿no? Igual, el agua simple ayuda a que el cerebro se oxigene, entonces empiezas a tomar agua y eso te ayuda a que te empieces a como a relajar y a poner, eh, como a centrar, ¿no? claro. Esas son Fíjate dos de que, las opciones, tú tenías otras. sí, mira, por ejemplo, fíjate, hemos perdido el poder para controlar todo ese mecanismo caótico generado por la inconsciencia. Cuando desarrollamos la conciencia a través de la observación y la responsabilidad, uno de los elementos que necesitamos es tomar poder sobre ellos. Cuando éramos niños, teníamos superhéroes, ¿no? Un superhéroe que lanzaba fuego, otro que se ponía un escudo y repelía a los golpes, otro que tenía una espada mágica, ¿no? Entonces, falta de poder. Hemos, hemos perdido el poder de poder controlar todos esos procesos ante los cuales nos hemos subyugado. Bueno, necesitamos buscar ese poder, ese recurso interno a través del desarrollo espiritual. Y fíjate, espiritualidad es una voz derivada del griego que se traduce en espíritus, que es respiración, ¿no? Entonces, la respiración es un elemento que nos va a desarrollar la, espiritualmente, ¿sí? La meditación, pero sobre todo la observación, la capacidad de tomar decisiones acerca del rumbo de nuestra vida y de nuestro destino. Detenernos en ese carrusel vertiginoso para cuestionarnos si la forma en la cual estamos viviendo es la adecuada, la que a ti te, te lleva a sentirte pleno. Y si no es así, tomar las vías alternas, las opciones, ¿no? Que desde la intención nos permitan empezar a recopilar elementos que nos lleven a desarrollarnos. La gratitud, el perdón, Súper importante. súper importante. Y que todo eso lo manejas tú en el programa que has En el desarrollado, ¿no? entrenamiento. Ajá, en el En el entrenamiento, sí. entrenamiento. En ese entrenamiento. Pero nos da flojera, porque queremos todo rápido. Es más fácil que te compre un amuleto, ¿no? Es más Que fácil que además te puede compre costar mucho más caro. mucho más caro. Es más fácil que te compre una vela atrapaclientes en lugar de que me ponga a trabajar de mejor manera y con una percepción diferente de la situación. Es mejor comprarte la vela espantamantes, ¿no? Antes de ponerme de responsabilizarme por tratar de mejorar la relación, ¿no? Exacto. Entonces, como queremos todo rápido, el invertir tiempo, dinero, esfuerzo en este tipo de programas, por ejemplo, que has diseñado y que has invitado a participar, da flojera, porque todo lo quiero rápido. Pero las cosas que realmente valen la pena requieren de un tiempo de inversión, un tiempo de trabajo constante, De ¿no? Y atención, hablan de claro. que a los 21 días podemos crear nuevos hábitos, ¿no? Bueno, y Es desde la correcto. disposición, sí, sí,
Si yo no permito que alguien me ayude, si me estoy dando cuenta que yo solo no puedo hacerle frente a elementos que me están, eh, que me están limitando en mi desarrollo, y tengo una apertura para poder pedir ayuda, ¿no? Para poder decir, bueno, voy a opinar sobre esto, pero a través de la experiencia de probarlo, ¿no? Desde el reconocimiento, desde la humildad, ¿no? Yo creí que humildad era hacer cara de menso, ¿no? Y, y, De buena y, gente. y hay un significado de buena gente, ¿no? Y, bueno, la humildad tiene un significado muy amplio que se traduce en reconocer quién eres, realmente, no lo que te crees, sino realmente quién eres, seguido por un esfuerzo sincero por alcanzar aquello que pretendes ser, ¿no? O sea, desde esta perspectiva, el mundo no es un callejón sin salida. Hay mucha gente, y a ver si te contacto, hay una amiga también muy querida, este, para que hagas un programa con ella, seguro, y que hay mucha gente que está aportando elementos para que puedas evitar el camino que otros ya recorrieron, ¿no? Pero que indudablemente no podrás experimentar los resultados a través de terceras personas, sino son elementos que tienes que poner en práctica en tu propia vida, ¿no? Sí, porque como decíamos al principio, pues la injerencia que tienes solamente es en tu propia vida, ¿no? No puedes hacer Así ningún es. otra. Sí, por ejemplo, yo tengo una hija, ¿no? Subí por ahí una foto. Es Muy una hija muy hermosa. bonita. Sí. Sí, mira, yo hasta hace un tiempo tenía problemas con ella, hasta que empecé a verla desde otra perspectiva, ¿no? O sea, hasta que empecé a ver los bochos amarillos en ella, que es una hija Claro. maravillosa, que es una hija bien guapa, que se parece mucho a mí, que está aquí viendo, y ya se me quedó y que soy mentiroso. Y ya, y ya las, no, sí está, sí es muy guapa Sí, y ¿y sí es qué muy crees que mi bella, relación con ella ha cambiado? Ella misma ha cambiado, por porque ha supuesto. reconocido todos los valores que naturalmente tiene, ¿no? Entonces, si hoy yo quiero cambiar mi vida, debo de detenerme y cuestionarme para que si algo no está funcionando bien, me dé cuenta que no es cuestión del peje, ni del mundo, ni de la pandemia. Es que estoy haciendo algo mal o no estoy haciendo algo bien o no simplemente no estoy haciendo algo, ¿no? Y a partir O de te ahí, está llevando a un lugar a donde no quieres, o sea, nada más es como decía la paciente en la mañana, que es de buscar, o como decías tú, con respecto al embotellamiento este que hubo en la mañana, pues buscas vías alternas, o sea, le cambias, Dani, no hay de ¿me otra, haces no un puedes favor continuar de llevar haciendo lo fresas a mismo. tu... Sí, así es. Si Bueno, me, si me, entonces, espera, si me permites un momento nada más, es que Isela mencionaba que es difícil entender que no está en nuestras manos una solución pronta. Y a mí me llamó mucho la atención porque es como lo que decíamos hace rato, es ese pensar que es difícil, ¿no? ya te Que uno no se da concedido. cuenta, o sea, no te das cuenta que dices, es que es difícil, es que no puedo, es que, o sea, nosotros decimos estas cosas y a veces ni siquiera nos damos cuenta que las estamos diciendo. Así Entonces, es. yo te sugiero, Isela, que pongas como más atención en esa parte, porque no es difícil y además lo que decíamos, ¿no? No va a haber una solución pronta, es que no tiene que haber una solución pronta, porque no es afuera donde tiene que haber la solución, es adentro de, ¿no?
O sea, lo que hay afuera no es realmente importante, es lo que hay adentro de ti. Decía en la mañana, igual le mencionaba a otra paciente sobre este Víctor Frankl, ¿no? El que escribió ¿cómo se llama ese? Se me fue, El hombre en busca de sentido, Ajá, que era sí, el que estaba en un campo de concentración, ¿no? Y que él se sentía libre y él decía, yo soy una persona libre y a mí la libertad nadie me la va a robar, a pesar de que estaba encerrado. claro. Entonces es uno el que este, determina realmente cómo es tu vida. Pues la Claro, interpretación, pues, volvemos a otra vez, a de cómo es tu interpretación y eso es lo que vas a tener tú como resultado en la vida. así es. Ah, bueno, dice Entonces, que no es ella, eh, sino que es su hijo, pero bueno, pues eso le puede servir a su hijo. Compártele el video a tu hijo, Isela. O dile que vaya a ver a Juan Luis allá, unas sesiones ahí con Juan Luis. no, o que te hable también, Pues también. eh, por supuesto, a ver si nos informas también de cuándo vas a lanzar nuevamente ese entrenamiento o dónde, Ajá, por bueno. ejemplo, se pueden poner en contacto contigo, y estar haciendo estas transmisiones más seguido o más frecuentemente, precisamente para aportar elementos que nos permitan sobreponernos a estas dificultades y tener una perspectiva diferente de la problemática que en ocasiones nos limita, como a los caballos, ¿no? Uh-huh. Nos hace sentir que solo hay esa alternativa y abrir un mundo de opciones que nos permitan salir de ese callejón. Sí, una cantidad ilimitada de posibilidades que tiene la vida. Este, Así lo creo. bueno, ibas a comentar algo y te interrumpí, perdóname. Sí, que bueno, parte de desarrollarnos internamente, de poder, en principio, aceptar desde la humildad nuestra condición. Tener la disposición de buscar elementos para sobreponernos a esa condición. Y una vez encontrados a través de la decisión, de la disposición, de la intención, poderlo desarrollar a través de prácticas de respiración, de meditación, de concientización, de análisis de la personalidad, ¿no? Eh, 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 Fijar mucho la atención en mí, en mí, en mí. Es muy fácil desviar la atención hacia alguien más, justificar mis emociones inciertas a través de las actitudes de los demás, como decía Isela, ¿no? Este, eh, y centrar la atención en mí, en mí, en mí, la responsabilidad de cambio en mí, ¿no? El poder darme cuenta que si hay algo que me molesta de alguien, lo decías bien, no es más que un reflejo de mi propia condición, ¿no? Que si hay algo que estoy viendo mal en el mundo, no es que el mundo esté mal, es que mi atención está fijada en un aspecto negativo a través de la interpretación de las situaciones que acontecen, ¿no? Eh, que detrás de cada obstáculo hay una serie de alternativas o inclusive aún que son para conducirme a realidades que si bien, fíjate, es una frase que en alguna ocasión mencionaba, a veces quisiéramos escapar de una manera fácil, rápida, encontrar la respuesta exacta, la puerta indicada, ¿no? La solución correcta.
Y suele a veces no suceder así, porque tenemos que desarrollar la experiencia de a veces eh, a través de las decisiones aprender. Pero sin embargo, hay algo muy interesante, que a veces quisiéramos huir, ¿no? A otro país, porque seguramente la situación económica está mejor allá, ¿no? Me voy a ir a Santiago Tlalmiminolpan porque allá hace un clima más bonito, ¿no? Me voy a, me voy a buscar otra hija, ¿no? Era la solución que yo le iba a dar a Isela. Búscate otro hijo, ¿no? Y ya En está lugar fácil. de, no, este te está dando mucha lata, ¿no? No, Sí, desarrollemos condiciones que nos permitan tener una percepción. Yo sé que no es para ella, sino era un ejemplo así, pero sí, sí. de igual manera, ¿no? Decía, a veces no sé a dónde ir, ¿no? A veces no sé qué decisión tomar. A veces no sé qué respuesta sería la correcta a muchos cuestionamientos que me hago constantemente. Pero quisiera irme, no sé a dónde, porque mi vida a veces no sé hacia dónde va. Y eso es cierto, a veces no tenemos consciente hacia dónde va, si no tomamos la brújula, el rumbo, el timón para dirigirla hacia un objetivo consciente. Pero hay algo que de manera muy sutil también nos mueve y es el saber en dónde no queremos estar. Y el no querer estar en el caos, el no querer estar en la incertidumbre, el no querer estar en el sufrimiento, el no querer estar en la angustia, en la desesperanza, en el miedo, te lleva al momento mágico que cambia el rumbo de tu destino y es la decisión de hacer algo. Entonces, hoy hagamos algo. Si algo no está funcionando en nuestras vidas, detengámonos y abramos el corazón a la disposición de tomar una actitud diferente para comprobar que esto que estamos diciendo funciona. Y como le decía, yo sé que no es un concepto, porque tú eres prueba de ello. Yo sé que no es un Mira, concepto, porque yo soy prueba de ello. Yo sé que no es un concepto, porque Isela es prueba de ello, ¿no? Y habemos ujú, muchos en este menú de opciones que seguramente en el caminar trataremos de compartir elementos que hemos ido a través del tiempo asimilando para poder hacer de alguien el camino menos sinuoso, menos complicado, ¿no? ujú. Ahorita que decías, eh, hace ratito estaba con una paciente antes de entrar contigo y yo le he comentado que le pregunte a su corazón, ¿no? Que para dónde moverse, ¿no? Pues pregúntale a tu corazón, o sea, yo te puedo decir a dónde, porque yo te puedo decir, a lo mejor para mí es que te vayas hacia la derecha, pero quizá tu camino es hacia la izquierda, ¿no? Pues, pero, porque el mío puede ser, haber sido a la derecha, pero el tuyo no necesariamente. Yo le digo, pregúntale a tu corazón, y me estaba diciendo que acababa de escuchar hoy en la mañana o no sé, en algún momento del día, una clase o algo así que les decía que cuando no sepas a dónde ir o qué hacer, no sepas la respuesta, le preguntes a tu corazón 7 veces, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra opción. Es gracias por habernos regalado este, este ejercicio, ¿no? Que también puede servir. No lo teníamos, no lo sabíamos, ¿verdad? Pero igual que la respiración, igual que la meditación, igual que la atención consciente, igual que todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues haz esto, o sea, pregúntale a tu corazón 7 veces. Dice que Claro, le dijo la maestra que eso sirve, pues entonces vayamos a ver si es cierto. Y yo claro, creo que sí debe ser.
Y solo hay una forma de comprobarlo, es haciéndolo. haciéndolo. Si respiro profundo cuando estoy exasperado, cuando estoy alterado, me detengo y respiro, seguramente voy a comprobar que me trae un beneficio. Si me siento paralizado por el miedo, si me siento angustiado por la desesperanza y me detengo y me doy cuenta que la vida no es un callejón sin salida y que hay muchas cosas que agradecer, ¿no? Desde la gratitud, me daré cuenta que tal vez dentro del caos sea yo afortunado, ¿no? Y es Tengo que yo una ahí hija donde, con... perdón, es que te iba a decir, ahí donde nosotros vemos caos, también hay la otra parte, porque la vida siempre es las dos partes, o sea, la vida siempre es luz y sombra. Entonces, Claro, cuando ponemos atención, porque ¿cómo se dice? Como hemos sido programados, nuestra atención siempre está en esa parte mm, que no nos agrada tanto, pues entonces eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, que era lo que tú estabas viendo de tu hija, pero no estabas viendo las maravillas que tiene, porque todo ser humano tiene su lado amable y su lado no tan amable, ¿verdad? claro. Todos. Por eso decía yo esa parte de la gente tóxica que me parece tan absurdo, ¿no? Que la gente, que se dejen llevar porque, ay, no, no te juntes con gente tóxica. Pero bueno, la circunstancia es justamente esta, que somos dualidad, todo es dualidad. Entonces, cuando tú pongas más atención en la parte, digamos, agradable de una circunstancia, porque cualquier circunstancia tiene las dos partes, ¿no? Entonces, cuando veas de esas dos partes, pongas tu atención en la parte más agradable, porque hasta el acontecimiento más desagradable, más difícil, más duro o como se le pueda llamar, tiene su parte de bondad, ¿no? Su bendición, por llamarle así. Entonces, pues ahí es donde tenemos que poner atención. O sea, tú decides en dónde quieres poner atención. Y para que vivas en paz, para que vivas feliz, para que vivas tranquilo, pues pon atención en eso. Así es. Pues yo creo que en la mañana, te digo que fui a caminar y le tomé una foto al estiércol de una vaca. Y en medio de ese estiércol nació una flor, ¿no? Y por ahí hay una moraleja que dice que también de la mierda nacen flores, ¿no? Claro. Entonces las situaciones pueden tener una percepción diferente si nuestra condición nos permite, a través del crisol de la transformación, poder hacer magia, poder crear un milagro, poder desarrollar elementos que transformen la percepción de nuestro mundo. Y seguramente entonces estaremos dándonos cuenta que también el mundo ha cambiado a través del cambio que se genere en mi condición, en mi percepción y en mi acción y en mi reacción a un elemento que en algún momento, tal vez en algún momento, se convirtió en el némesis, ¿no? En el talón de Aquiles que atormentó mi vida. Sí, fíjate que ahorita estaba pensando y así como la importancia de estar atentos. Es decir, esto
porque estaba pensando en lo que estabas diciendo y te iba a decir, es así como entonces al creer estamos creando, ¿no? Y Así es. entonces me vino a la mente esta idea de esto que estamos creando, a fin de cuentas, eh, es definitivamente, así, definitivamente, lo que ¿Te ayudo, mi nosotros amor? hemos decidido. No hay modo de que decidamos algo diferente y entonces tengamos esto. Entonces, es totalmente estar conscientes de lo que estamos haciendo y cuando yo siempre les digo, nos enseñan a castigarnos, nos enseñan a que nosotros tenemos la culpa. Bueno, a veces los otros son los que tienen la culpa, pero también a castigarnos porque nosotros hemos hecho mal la vida y no sé qué. ¿No? Entonces, cuando aprendemos que no es que hemos hecho mal, que no somos malos ni necesitamos castigo, ¿no? Que lo que hemos vivido han sido solo experiencias que son necesarias para tu desarrollo y que de ahí vas tomando, ¿no? De toda esa, vas tomando el abono que hace que crezcan esas plantitas. Vas tomando lo bueno, resignificas y entonces te vas dando cuenta de lo maravilloso que han sido esos acontecimientos en tu vida, que si no hubieran sucedido, no te hubieran ayudado a desarrollarte de la manera que te estás desarrollando. Entonces, son Así es. incluso situaciones que hay que agradecer. Entonces, el agradecimiento, como decíamos hace rato, es básico. O sea, todo el tiempo estar agradeciendo y agradeciendo, que a fin de cuentas todo lo que sucede es parte importante de nuestra vida y somos lo que somos y vamos a ser mucho más, ¿no? Este, pues precisamente por todas esas experiencias, pero no son ni buenas ni malas, ni hay que castigarnos por ellas, porque hay mucha gente que se castiga por esas cosas, ¿no? Entonces, Claro. dejar de aprender que no cometimos errores, que no somos culpables absolutamente de nada, porque como nos enseñan que por mi culpa y por mi gran culpa, entonces nos pasamos metiéndonos el pie, nos pasamos lastimándonos y haciendo cosas, bueno, que ni para qué decirte, ¿verdad? Ya sabemos todas las cosas que uno hace Oye, por castigarse. claro, y el otro día mencionabas esa oración de que, y aquí me tienes gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Exactamente, ¿no? No, hombre, cuando hay realmente tantas cosas hermosas que agradecer, cuando hay tantos motivos para estar feliz, cuando hay tantas cosas eh, que debieran de hacerme sentir afortunado, ¿no? Y que como dice, mencionabas tú en una frase y decía Facundo Cabral también en una, creo, de sus canciones, y eso no era una frase que él mencionaba, que independientemente a cómo estén las cosas, independientemente a la historia de mi vida, nadie, absolutamente nadie, podrá arrancarme la inmensa dicha de haber vivido. Pero aquí hay un elemento extra, que es la terrible o inmensa oportunidad de a través de una decisión experimentar el momento más sublime en la vida del hombre, que es cuando una decisión cambia el rumbo de tu destino, ¿no? El momento mágico, el momento esencial en la vida del hombre, cuando se cansa de vivir como lo está haciendo y intenta ir hacia algo diferente, cuando se toma conciencia de que las situaciones y las circunstancias no son las que determinan su condición, sino que su condición se sobrepone a las circunstancias y lejos de acarrearle una desgracia, le aporta elementos que le transforman en sabiduría,
que le transforman en fortaleza, que le transforman en gratitud, que le transforman en oportunidades. Entonces, yo por supuesto agradezco mucho estas oportunidades de charla, la oportunidad que además contigo de compartir en esta plática, porque a la vez me reafirman, ¿no? Dicen que cuando compartimos nos enriquecemos doblemente. Aprendemos Entonces, bastante, sí. creo que hay mucho trabajo que hacer. Pero sobre todo, ¿sabes algo? Fíjate que yo escribí a veces que también me gusta escribir. Y escribí algo así de la espiritualidad velada. Me han puesto muy cerca del infierno y me han alejado mucho del cielo. Un cielo y un Dios muy lejano y un infierno muy cercano, cuando debiera ser al revés. El día de hoy creo que la necesidad del hombre, en general, hombres, mujeres, de poder encontrar, llamémosle como le llamemos, un recurso interno poderoso, amoroso, de perdón, de libertad, de creación, que nos permita experimentar el milagro de transformación en nuestras vidas, vale la pena invertirle un tiempo, un esfuerzo y muchas veces dinero, ¿no? O sea, el transportarse, el dejar de hacer algo por atender esa condición. Porque definitivamente, quienes lo hemos comprobado, nos damos cuenta que funciona, pero que de nada sirve creer en un Dios poderoso, en un Dios de milagros, en un Dios de transformación, si el concepto que tienes de ti mismo está por debajo de esos atributos que tiene eh, tu poder supremo, ¿no? Que también es importante creer en ti, en creer que eres capaz de poder transformar tu realidad, que eres capaz de realizar tus sueños, que eres capaz de poder transformar tu realidad a través de un esfuerzo constante y consciente que parta desde la responsabilidad. Entonces, pues la necesidad y la gratitud de agradecerte esta noche, esta oportunidad de compartir, definitivamente me lleva a saber y a clarificar que vamos por el camino correcto, ¿no? Que vamos en la dirección correcta. No, al Gracias. contrario, la verdad es que para mí es un honor y que, que compartas igual conmigo, este, que podamos hacer esto y que podamos compartirlo también con otras personas, ¿no? O quizás ya me di cuenta que de repente no hay mucha gente que se conecte en el momento, ¿no? Pero despuesito, pues esto ahí se queda, digo yo siempre para la posteridad. Entonces, pues Así es. después me doy cuenta que ya lo vio mucha gente y espero que les sea de utilidad, ¿no? Este, eh, que encuentren algunos elementos que les ayuden y si no, pues ya saben que estamos a sus órdenes, cualquiera de los dos, estamos justamente atendiendo todas este, estos requerimientos de las personas, ¿no? Este, ya sea en mi página, en la tuya, no sé si tú quieres dejar tu teléfono o, Sí, lo vamos a poner ahí en los comentarios ok, para que, ¿no? si alguien Claro quiere, que sí. sí, y que se animen y que ¿cómo se dice? Aquí en la página subo generalmente el anuncio de cuándo va a volver a empezar el entrenamiento. Algunos de los que están aquí pues ya han sido incluso mis pacientes, no solamente han tomado el entrenamiento, algunos han tomado el entrenamiento, algunos no. Pero pues en la página hay siempre información, en mi perfil de Facebook también. Y pues bueno, espero que alguien se conecte. Mis terapias pueden ser presenciales, pero también hago terapias por internet, ¿no? Entonces, igual sirven porque pues como es hablar
da lo mismo que estés enfrente de mí o lejos, ¿no? Igual podemos hablar. Claro, Dice, si no nada más es la percepción, hay gente que dice, no, yo tengo que ir a verte, ¿no? Y si no te veo, no quiero terapia, bueno, pues así a fin es, de cuentas solamente es la percepción, ¿no? Es la claro. interpretación que hacemos, porque pues aquí estamos. Muy bien. Pues muchísimas Pues gracias. seguimos en contacto. Muchas gracias. Ya Muchas no hubo bendiciones, quien, Claudia. igualmente, ya no hubo quien, así sí, espérame, déjame. Cela, que andaba de tragedia la vez pasada, dice Isela. El sismo, que siempre hay algo bueno para agradecer, así es amiga Isela. Te mandamos abrazos y bendiciones. Sí, muchos abrazos, maestra Isela. muchas gracias por conectarte, muchas gracias por conectarse a los demás. Por ahí veo a Cintia, a Katy, a Edna, ya no veo más porque dice más otras personas, pero muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y y pues nos vemos prontito. Gracias. Chao, chao. Bye. Bendiciones.